Hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a un estudio de la palabra de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos, hermanos, a el canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Biblia. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, abran su Biblia, porque vamos a tener una clase supremamente interesante. Vamos a orar, hermanos, para que Dios sea el autor de esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra, predicarla y enseñarla. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con tu palabra, que ellos sean guiados con tu espíritu a tu verdad. Bendice a tu siervo, para que tu siervo pueda darse a explicar y que esta clase, Señor, sea para edificación de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos permites poder abrir tu palabra y enseñarla. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que abran su Biblia y hagan apuntes, porque, hermanos, vamos a tener una clase sólida y profunda. Cuando hablamos de Apocalipsis, encontramos en Apocalipsis el Evangelio. Más de 27 veces en el libro de Apocalipsis se encuentra la palabra Cordero, que simboliza a Cristo, excepto cuando se usa a la bestia de Apocalipsis 13:11, que ahí simboliza a un sistema apóstata. Pero cuando Apocalipsis habla de el Cordero, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, es una referencia a Cristo. Cristo es el Cordero. O sea que el centro de Apocalipsis es Cristo, es su justicia, es el Evangelio que nos salva y nos redime. Cuando hablamos de Apocalipsis estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Cristo. La pregunta que surge es, ¿cómo sobrevivir al Armagedón? ¿O cómo sobrevivir en el Armagedón? Vamos a ver, hermanos, que hay una forma de poder sobrevivir, no solamente al Armagedón, sino también a las 7 plagas postreras. ¿Cómo poder escapar de las 7 plagas postreras que van a caer sobre este mundo? La Biblia tiene la respuesta. En Apocalipsis 16, versículos 13 al 14, se habla que el objetivo de Satanás de unir a los poderes políticos y religiosos a través del espiritismo es para preparar al mundo para la gran batalla del Armagedón. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón. Aquí el dragón representa, aparte de Satanás, representa a los poderes políticos y religiosos que se van a tornar en perseguidores, serán como el dragón o hablarán como el dragón. Y de la boca de la bestia aquí es la misma bestia de Apocalipsis 13, en su última fase perseguidora, cuando se le sane la herida de muerte. Eso dice Apocalipsis 13, versículo 3, que a la bestia se le va a sanar su herida de muerte y cuando se le sane va a volver a perseguir. Y de la boca del falso profeta. El falso profeta es lo mismo que la bestia que sube de la tierra con cuernos semejante a los de cordero, pero que habla como dragón. Esa bestia segunda de Apocalipsis 13:11 es un falso profeta. Es donde se va a levantar la imagen de la bestia. El falso profeta es otro símbolo para las hijas de la ramera. El falso profeta es el cristianismo apóstata uniéndose con la madre para perseguir al remanente. En otras palabras, el falso profeta es un símbolo de las hijas de la madre que aparecen en Apocalipsis 17:5, que simboliza al
protestantismo, que al final se va a tornar en perseguidor. Es el ente que el diablo va a usar para hacer falsos milagros y así engañar al mundo entero. Es lo mismo que se menciona en Apocalipsis 13, versículos 12 al 15, que esta bestia hace descender fuego del cielo a la tierra. Este falso profeta falsifica la obra del verdadero profeta Elías, porque el único que hizo descender fuego del cielo a la tierra en el Antiguo Testamento fue el profeta Elías. O sea que este falso profeta que aparece en Apocalipsis 13 es un símbolo del protestantismo apóstata. Es la falsificación del tercer Elías, del verdadero Elías. Eso lo hemos explicado en otras presentaciones, que más de 1000 referencias que aparecen en Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento. Es muy importante eso. Vemos una triple alianza satánica que el diablo usará para engañar al mundo entero. Y estos 3 integrantes van a ser dominados por el espiritismo y los engaños satánicos. Aquí dice que de la boca de estos 3, dice 3 espíritus inmundos a manera de rana. O sea, salen de la boca de estos 3 integrantes 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales. Noten que el espiritismo es el que va a unificar a esta coalición impía de los reyes políticos de la tierra, de la bestia, o sea, el papado en su fase perseguidora, y el falso profeta, que es el protestantismo en su fase perseguidora. Y dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Saben de que la mayoría de iglesias protestantes que han adoptado un método de interpretación futurista jesuita sostienen de que el Armagedón va a ser allá, cerca del Monte Carmelo, en un valle que se llama el Valle de Jezreel o la llanura de Megiddo. Ellos dicen de que allá es de que se van a concentrar todos los ejércitos del mundo para guerrear contra Israel. Ellos toman el Armagedón como algo literal. Pero cuando lo vamos a la Biblia, es imposible que en ese valle de Jezreel, pero es imposible que allí quepan todos los reyes del mundo. Es imposible. Por eso es que es imposible interpretar que el Armagedón sea algo literal, en un valle literal. Porque aquí dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. O sea que esta batalla va a ser una batalla global, no local, como lo interpretan los protestantes que dicen de que va a ser allá en el monte de Megiddo o en el valle de Megiddo. Es interesante, noten para qué va a ser esta reunión, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que el diablo va a unificar a todos los poderes políticos y religiosos para prepararlos para la gran batalla que vamos a ver de que es el Armagedón. Noten cómo dice el versículo 16, Apocalipsis 16, versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hemos explicado en otras presentaciones la etimología de esta palabra que no existe en el hebreo. No existe en hebreo tal palabra que se llame Armagedón. A la conclusión que han llegado los eruditos expertos en profecía apocalíptica es de que esta palabra Armagedón es una palabra compuesta que significa Armagedón o monte de Megiddo, pero que este monte de Megiddo debe de interpretarse como simbólicamente, porque va a ser una guerra acampal y mundial. Vimos en el versículo 14. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La Biblia es su propio intérprete. Va a haber un Armagedón, una batalla entre el bien y el mal. Va a ser una batalla que va a ser visible, pero detrás de esta batalla visible
entre los poderes políticos y religiosos que se van a volcar en contra del pueblo de Dios, también va a ser una batalla espiritual. Las fuerzas del mal luchando contra las fuerzas del bien. Una batalla entre la verdad y el error. Por eso, hermanos, se cree de que la tercera guerra mundial va a ser de carácter político y religioso. Y es el Armagedón. La tercera guerra mundial va a ser el Armagedón, una batalla mundial. Ahora, noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía. Rey Joan Herald, del 13 de mayo de 1902, en la página 9, dice así, hablando del Armagedón. Un terrible conflicto está delante de nosotros. Nos acercamos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que ha estado sujeto será puesto en libertad, hablando de los demonios. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y abandonar el mundo al gobierno de Satanás. Los principados y potestades de la tierra se hallan empeñados en airada revuelta contra Dios del cielo. Están listos, llenos de odio contra los que sirven al Señor. Y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra ha de ser el campo de batalla. Por eso es que la palabra Armagedón o monte de Megido debe de interpretarse simbólicamente. Es una batalla mundial. El monte de Megido es todo el globo terráqueo, porque la guerra va a ser mundial entre el bien y el mal. Dice, noten, la tierra ha de ser el campo de batalla. La escena del conflicto final y de la victoria postrera, aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha inducido a los hombres a ir en contra de Dios. La rebelión ha de ser suprimida para siempre. O sea que la guerra del Armagedón no va a ser en el monte de Megido, va a ser en el planeta Tierra, en todo el globo terráqueo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la Biblia es su propio intérprete. El dragón representa a los poderes políticos y religiosos. La pregunta es, ¿hay en todo el mundo poderes políticos y religiosos? Sí, todas las naciones tienen reyes y presidentes y magnates de la tierra. Noten que el dragón debe de interpretarse algo mundial. La bestia que representa al papado y su religión falsa, pregunto, ¿hay en todo el mundo? Claro que hay en todo el mundo. Por eso es que la bestia debe de interpretarse mundial. El sistema papal junto con su falsa religión. Hablemos del falso profeta. ¿Hay cristianos, hay protestantismo apóstata en todo el mundo? Sí. Alguien me dijo, hermano, ¿y qué pasará con el Islam, con el shintoísmo, con el budismo y con los masones y los Illuminati? ¿Dónde los incluimos acá? Los incluimos en el dragón, porque son religiones que no creen en el Dios de la Biblia, pero que son espiritistas. Noten qué interesante, en un tema anterior expliqué que las dos doctrinas que unen en coalición impía a los poderes políticos y religiosos son la santidad del domingo y la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. El diablo une a los protestantes con el papado, con el domingo, y las religiones orientales como el Islam, el shintoísmo, los masones, el budismo, son religiones espiritistas que creen en que el alma es inmortal. O sea que con la doctrina de que el alma es inmortal, esas religiones orientales se unen con Roma, mientras que los protestantes se unen a través del domingo. Noten que el diablo es muy astuto. Y quiero hacer un paréntesis acá, hermanos, porque este tema se va a poner interesante. Yo quiero que tomen nota, hermanos. Para entender esta clase de temas tiene que concentrarse, porque son estudios
¿Qué pasa si en la clase nos distraemos? No vamos a poner atención ni vamos a aprender lo que dice el profesor. Por tanto, hermanos, necesito que pongan atención. Saben, hermanos, que cuando el diablo usó a la Virgen de Fátima para que se apareciera en Portugal, los primeros que le dieron homenaje a Fátima en Portugal fueron el Islam, los árabes. ¿Por qué los árabes? ¿Qué tiene que ver el Islam con la Virgen de Fátima? Me puse a investigar por qué los árabes le dan tributo a la Virgen de Fátima y la respetan. El diablo, hermanos, es astuto. Cuando mueve las piezas del ajedrez, lo hace muy bien. No lo hace a lo loco, sabe qué pieza mover. Estuve investigando, hermanos, y es interesante lo que descubrí. El profeta del Islam es Mahoma, su Biblia se llama el Corán. Estoy investigando, hermanos, que según historia, Mahoma tenía una hija que se llamaba Fátima. Y según historia, Fátima era la hija preferida de Mahoma. A modo que cuando los árabes fueron a ver dónde apareció la Virgen de Fátima, los primeros que dieron tributo fueron los árabes, porque ellos creían de que era la hija de Mahoma. Note qué interesante. A través de los engaños satánicos y a través de los milagros de la Virgen de Fátima, el diablo está uniendo al Vaticano con el Islam. Inclusive se cree de que quienes crearon el Islam fue el Vaticano. Y ese es otro tema, hermanos, que estoy preparando. Mucha información sólida. Porque esto que estamos estudiando, hermanos, es información sólida. Ahora bien, la pregunta es, que hicimos al inicio, ¿cómo sobrevivir al Armagedón? ¿Cómo sobrevivir a las plagas? ¿Cómo hacerle para no poder retroceder cuando venga el Armagedón? ¿Cómo permanecer intactos cuando se desate el Armagedón? ¿Cómo no ser engañados por los engaños satánicos? ¿Cómo no ser engañados por el espiritismo? ¿Cómo hacerle para que ninguna plaga de las 7 toque nuestra morada? ¿Cómo hay que hacerle? Aquí vemos algo interesante, hermanos, que vemos en Apocalipsis 16, 15. Noten, entre la sexta y la séptima plaga, Cristo interrumpe al ángel. Y noten de qué se trata esta interrupción. Apocalipsis 16, 15. Noten que en Apocalipsis 16, 13 y 14, y el versículo 16 que leímos, en el versículo 15 hay una interrupción que hace Cristo. Y dice Apocalipsis 16, 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Noten qué interesante, hermano, que entre la sexta y séptima plaga hay una interrupción. Se le conoce como interludio. ¿Qué es un interludio? Es una interrupción breve en medio de la descripción de las plagas. O sea, es un versículo, una descripción breve, donde Cristo interrumpe y dice esto muy interesante. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, que si repetamos el contexto, quienes van a ser protegidos de las plagas y quienes van a ser protegidos en el Armagedón son quienes, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿Están conmigo, hermano? Los que van a ser protegidos en el tiempo de angustia de Jacob, los que van a ser protegidos de las plagas, los que van a estar firmes en el Armagedón y van a ser protegidos en esta última batalla, ¿quiénes son? El versículo 15 dice,
Los que velan y guardan su ropa para que no anden desnudos. O sea que estos que van a estar velando están vestidos y no desnudos. Vamos a ver en esta clase qué significa estar desnudo y qué significa estar vestido. Porque necesito que hagamos un exégesis, un estudio serio de Apocalipsis 16:15. En un tema anterior explicamos la frase venir como ladrón y explicamos que se refiere al cierre de la puerta de la gracia, que ese día vendrá como ladrón a la medianoche. En esta clase vamos a explicar qué significa estar velando y qué significa estar desnudo. Por ende, los que sean protegidos de las plagas y en el Armagedón son los que estén vestidos. Si estamos desnudos, estamos perdidos. Si estamos vestidos, estamos salvos. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso, hermanos, este verso es supremamente importante para que Cristo mismo haya hecho este interludio de interrumpir la descripción de las 7 plagas. Y noten que se hace entre la 6ª y 7ª plaga. Este texto menciona que hay que velar y estar vestido. Vamos a ver, hermanos, que esta frase, estar desnudo, se menciona solamente en otra parte de Apocalipsis. La expresión estar desnudo solamente se menciona en 2 partes en Apocalipsis. En Apocalipsis 16:15, que ya lo leímos, y lo dice también Apocalipsis 3, 16 al 17, con referencia al mensaje a la iglesia de la Odisea. Noten cómo Cristo, el testigo fiel y verdadero, describe la condición del ángel en la iglesia de la Odisea y de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, 16 al 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, noten la condición de esta iglesia, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y noten cómo Dios le dice al ángel y a la iglesia, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Noten que la condición de esta iglesia, de la Odisea, y junto con el ángel de la iglesia en la Odisea, que según Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, los 7 ángeles de las 7 iglesias representan a los ancianos y ministros de las 7 iglesias. Eso lo dice el libro Obreros Evangélicos, página 13. Léanlo. Pero noten que cómo Dios amonesta a esta iglesia. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, que este ángel y esta iglesia está desnuda. Pero ¿qué significa estar desnudo? Porque los que estén desnudos, cuando vengan las plagas y cuando venga el Armagedón, se van a perder y van a ser tocados por las plagas y van a ser destruidos en el Armagedón. Noten, pero si estamos vestidos, vamos a salir victoriosos en este conflicto entre el bien y el mal. Por lo tanto, hermanos, es de supremamente importancia que sepamos con claridad qué significa estar desnudo en lenguaje profético. Y vamos a descifrarlo usando la palabra de nuestro Dios. Hermanos, según la Biblia, estar desnudo tiene su significado. Noten cómo dice esta cita, Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2, dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. Noten, si queremos entender qué significa estar desnudo, hay que ver de dónde el apóstol Juan
toma prestada esta referencia y vamos a ver de que esta expresión, estar desnudo, viene del libro de Génesis. En efecto, el libro de Apocalipsis tiene cientos de referencias que vienen del libro de Génesis, especialmente de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Es muy importante, hermanos, que comprendamos este principio. Para entender cada símbolo de Apocalipsis y cada frase, es importante ver de dónde Juan toma prestada esa referencia para incluirla en el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Esta expresión, estar desnudos y estar vestidos, es una referencia que viene de Génesis 2:25. Noten cuando Dios creó a Adán y Eva, dice acá, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Noten que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Quiero decirles, hermanos, que las películas de Hollywood, y así lo creen la mayoría de cristianos, y así lo plasman aún hasta en libros, que Adán y Eva andaban desnudos en el huerto del Edén, enseñando sus partes genitales. Hermanos, eso es erróneo. Muchos no saben esto que vamos a decir. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Aunque el texto diga que Adán y Eva estaban desnudos, pero vamos a ver de que sí estaban vestidos. Noten después de que pecaron lo que pasó con Adán y Eva. Génesis 3, versículos 7 al 8. Acabamos de ver de que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Vamos a ver por qué no se avergonzaban. Pero después de la caída, noten lo que pasó con Adán y Eva. Ahora sí tienen vergüenza cuando se ven desnudos. Génesis 3, versículos 7 al 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Pero acaso no vimos que estaban desnudos antes? Sí, aquí aparece una pequeña contradicción o aparente contradicción. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, la voz de Jehová Dios que pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Noten, siempre se escondieron, pero ¿acaso no se habían cubierto con delantales de hojas de higuera? Aquí vemos los misterios de la Biblia. La Biblia tiene misterio, que estos misterios solamente se pueden descifrar cuando dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Ahora, noten cómo dice Génesis 3, versículos 10 al 11. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Está hablando de Adán y Eva. Dice que tuve miedo porque estaba desnudo. Pero ¿acaso antes de la caída no estaba desnudo? Y ahora dice, porque estaba desnudo. Estas son pequeñas contradicciones aparentes. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé a que no comiesen? Noten qué interesante esta pequeña aparente contradicción. Si usted le pregunta a un evangélico que explique esta aparente contradicción, yo sé que no le va a saber responder de una manera correcta. Si Adán y Eva antes de la caída estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿cómo hoy después de la caída se ven desnudos y se avergüenzan? ¿Y por qué después de crear delantales siempre se siguieron escondiendo? ¿Acaso no estaban cubiertos ya con hojas de higuera?
Este pequeño misterio tiene su explicación. Hermanos, les explico antes de leer la cita. Adán y Eva, antes de la caída, estaban desnudos, pero ¿en qué sentido? Estaban desnudos con respecto a vestiduras artificiales como las que nosotros usamos para vestirnos. En ese contexto estaban desnudos porque ellos no usaban vestiduras artificiales como las que nosotros usamos. Pero ellos sí estaban vestidos, no con vestiduras artificiales, sino con una envoltura de luz y gloria que los cubría. Lo vamos a ver. Cuando cayeron en pecado, se vieron desnudos porque esa envoltura de luz que los cubría desapareció de ellos. Y se vieron desnudos hoy y tuvieron vergüenza. Pero antes, aunque estaban desnudos con respecto a vestiduras artificiales, pero estaban vestidos con una envoltura de luz que los cubría y era la gloria de Dios. Cuando pecaron, esa luz desapareció. Y es entonces que se vieron desnudos, porque ya esa envoltura de luz desapareció de ellos. Noten cómo dice esta cita, Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 1 dice: cuando el hombre salió de las manos de su creador, o sea, aquí no habían caído todavía, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. O sea, Adán y Eva eran hermosos y grandes. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Noten, hermanos, que yo mido aproximadamente o un poco más de 1,88 metros. Mido yo de estatura. Pongamos el doble de mi estatura. Eso medía aproximadamente Adán. Estoy poniendo mi ejemplo, pero yo sé que en el mundo hay personas más grandes que yo. Hay personas altas y grandes. Doblemos esa estatura. Así Adán y Eva era de grande cuando salió de las manos del Creador. O sea que significa que por el pecado nos hemos hecho enanos físicamente hablando. Noten, la estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su figura era noble y llena de belleza. O sea que Eva era hermosa. No necesitaba maquillaje ni pintura para verse hermosa. Había salido hermosa de las manos de Dios. Dice, su figura era noble y llena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales como la que llevamos nosotros en este momento. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndole. Y dice la cita siguiente: cuando pecaron, esta envoltura de luz desapareció de ellos y se vieron desnudos. Noten qué interesante. Me llamó la atención que dice, como la envoltura de luz que cubre a los ángeles. O sea que los ángeles se visten de luz. La vestimenta de los ángeles es de luz y gloria. En efecto, hay un Salmos donde dice que Dios también se viste de gloria y luz. O sea que Dios se viste, su gloria es luz. Y esa gloria es la misma que visten los ángeles y la que vestía Adán y Eva antes de su caída. Cuando Adán y Eva pecó, esa envoltura de luz desapareció. El protestantismo no sabe esto.
Hollywood, que hace las películas, no sabe eso. Sacan en las películas una pareja desnudos en un huerto. No saben de que Adán y Eva eran cubiertos con una envoltura de luz. Estaban desnudos, pero ¿en qué sentido? No llevaban vestiduras artificiales. Lo que los cubría una envoltura de luz, pero cuando pecaron se vieron desnudos. Estaban desnudos. Ahora entendemos lo que dice Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano que nace en esta tierra, todo bebé que nace en esta tierra, viene desnudo sin esa gloria de luz. Por eso es que nos sentimos avergonzados. ¿Sí? Por causa del pecado tenemos que cubrir nuestros cuerpos. Los seres humanos debemos de cubrir nuestros cuerpos. Lastimosamente, hoy en día, hermanos, la mujer que enseña menos ropa es la que tiene más fama y más dinero en las redes sociales. Enseñar el cuerpo, hermanos, hoy es fuente de ingreso. El diablo todo está pervirtiendo en esta tierra. Hay gente que tiene en su cerebro, disculpen la palabra que voy a decir, hermano, pero es la verdad. Hay gente que tiene en su cerebro puro estiércol. Y como no pueden ser famosos a través de un talento o un don, usan su cuerpo para hacerse famosos. Entre menos ropa tenga el cuerpo, son más famosos. Cuando la Biblia dice que hay que cubrir nuestro cuerpo, porque por el pecado, ¿qué pasó? Quedamos destituidos de esa envoltura de gloria y luz que envolvía a Adán y Eva. Noten cómo dice esta otra cita, Palabras de vida del Gran Maestro, página 252, párrafo 3. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Era una ropa blanca que vimos de que tiene que ver con una envoltura de luz. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus efectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. O sea, que esa luz con la que se viste Dios era también la luz con que se vestía Adán y Eva antes de su caída. Una suave luz, noten cómo dice, una hermosa y suave luz, la luz de Dios envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. O sea que la vestimenta de luz indicaba el carácter santo y perfecto de la santa pareja. Cuando Adán y Eva pecaron, ese carácter se les depravó y al mismo tiempo su envoltura física de luz desapareció. O sea, perdieron los dos mantos, el espiritual y el físico. Y dice, este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Y dice la cita, si hubieran permanecido fieles a Dios, habrían continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había vestido se apartó. Desnudos y avergonzados procuraban suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo hojas de higuera para cubrirse. O sea que esa desnudez física también era una desnudez espiritual interna. Ahora vamos a ver de que las hojas de higuera representan la justicia del hombre, que es como trapo de inmundicia. El ser humano no se puede salvar a sí mismo. Adán y Eva, al coser hojas de higuera, estaban diciendo
que ellos podían resolver el problema del pecado, pero siempre se seguían escondiendo, porque el hombre por sí solo no puede resolver el problema del pecado. El único que puede vestirnos y resolver el problema del pecado es la justicia de Cristo. Y aquí vemos cómo Dios interviene. Lo viste con pieles de cordero. Eran pieles de cordero. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que las hojas de higuera no suplían esa desnudez. Lo único que puede vestirnos son las pieles de cordero. Y fueron más de un cordero, porque dice en plural, pieles. O sea que fueron más de un cordero, fueron por lo menos 2 corderos. Pero es interesante que algunos eruditos dicen de que fueron pieles de tejones. Y la argumentación que dan es porque la carpa del santuario, pueden ver aquí la carpa. Esta carpa del santuario tenía pieles de tejones arriba en el techo. De ahí se deduce que estas pieles eran pieles de tejones. Pero cuando los vamos a la Biblia, estas pieles eran de cordero. ¿Cómo lo sabemos? En Apocalipsis 13, versículo 8, noten cómo dice, hablando de Cristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, esa palabra inmolado, sacrificado, desde el principio del mundo. Noten que habla de un cordero, una oveja. Estas pieles eran pieles de cordero y Dios los vistió. Dice, no fueron ellos que se vistieron. Dios los vistió con pieles, porque lo único que puede cubrir nuestra desnudez espiritual es la justicia de Cristo. Estas pieles de cordero simbolizan la justicia perfecta de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. La vestimenta simboliza la justicia de Cristo. Isaías 61, versículo 10. Noten cómo dice. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Noten que esas pieles de cordero representan el manto de justicia de Cristo. Cuando venimos a Cristo, somos justificados y perdonados. Y esa ropa sucia, que es nuestra justicia, es desarraigada en nosotros y Cristo nos viste con su justicia. Y de esa manera somos presentados delante del Padre como que si nunca hubiésemos pecado, pero por la justicia de Cristo. El Padre, en lugar de ver nuestra pecaminosidad, ve a Cristo. De acá es donde proviene la palabra que Pablo dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Pablo dice eso a Timoteo. ¿Por qué razón? Porque en Cristo ya el Padre no nos ve como pecadores, ni nos ve como trapo de inmundicia, ni nos ve tampoco como su enemigo, sino que ahora nos ve como hijos de Dios, como que si nunca hubiésemos pecado, porque es la justicia de Cristo en nosotros es que nos hace vestirnos y cubrir esa desnudez. La justicia de Cristo, esa justicia perfecta, es nuestro pasaje para entrar al cielo. Muy importante eso, hermanos. Esas pieles de cordero representan la justicia de Cristo. Es lo único que puede cubrir nuestra desnudez. Interesante. ¿Saben algo, hermanos? Que la justicia de Cristo está representada en la parábola de las bodas como un traje de boda.
En Mateo 22:11, noten cómo dice, hablando cuando el padre de familia entró a ver a los convidados. El requisito para entrar a la boda era estar vestido de boda. Y noten cómo dice Mateo 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué significa estar vestido de boda? El vestido de bodas acá en la parábola es símbolo de la justicia de Cristo también. O sea, en la parábola de las bodas, en Mateo 22, vemos el evangelio compactado. Ese traje de bodas representa la justicia de Cristo. El único requisito para poder entrar a la boda del Cordero, que explicamos qué es esto de la boda del Cordero, es estar vestido de boda, que representa la justicia de Cristo. Noten cómo dice el conflicto de los siglos, página 423, párrafo 3, dice, antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos lleven las vestiduras de boda. ¿Qué es esto, vestiduras de boda? Dice ella, el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Y cita Mateo 22:11 y Apocalipsis 7:14. O sea que el traje de boda es lo mismo que las pieles de cordero. El traje de boda representa el carácter santo e inmaculado de Cristo. Sin ese carácter de Cristo en nosotros, no podemos entrar a la boda del Cordero. No podemos ser salvos y no podemos entrar al reino de los cielos, porque el requisito es estar vestido de boda. Porque solamente el vestido de boda cubre nuestra desnudez. Noten esta otra cita, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252, párrafo 2, dice, el vestido de bodas de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son justificados los santos. Apocalipsis 19:8 y Efesios 5:27. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que le reciben como su Salvador personal. Hoy entendemos de que los que son protegidos en el tiempo de angustia de Jacob, los que son protegidos por las plagas, los que son victoriosos en el Armagedón, son los que tengan la justicia de Cristo, el carácter de Cristo inmaculado en nosotros. O sea que sin el carácter de Cristo no podemos salir victoriosos en esta lucha entre el bien y el mal. El traje de boda representa la justicia de Cristo, su carácter reflejado en nosotros. ¿Qué significa entonces estar desnudo? Los que están desnudos son los que no poseen el carácter de Cristo, los que no están vestidos con la justicia de Cristo, porque los únicos que van a salir victoriosos en este conflicto entre el bien y el mal son los que estén vestidos con la justicia de Cristo. Por eso es que Cristo interrumpe al ángel que describe las plagas, porque este es de suprema importancia, porque de nada sirve que conozcamos el significado de las plagas, el significado del Armagedón, y que conozcamos todas las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero si estamos desnudos, nos perderemos. Por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos que mi salvación y la suya depende de ¿qué? De estar vestidos con el carácter y la justicia de Cristo en nosotros. Interesante.
Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como su Salvador personal. Interesante. Ahora, ¿qué es tener la justicia de Cristo? ¿Qué más es tener la justicia de Cristo? ¿Qué más es estar vestido con la justicia de Cristo? El libro de Apocalipsis habla también de lavar las ropas. Este es otro símbolo para presentar la justicia de Cristo. Lavar las ropas significa estar lavados de nuestros pecados con la justicia de Cristo. Noten cómo dice Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice lo siguiente. Esto, hermanos, todo lo que vemos en Apocalipsis viene del Antiguo Testamento. Hermanos, ¿cómo lavamos nuestra ropa? Nuestra ropa es llena de inmundicia, nuestra justicia está llena de inmundicia y pecado. Noten cómo dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que Dios nos lava. Noten cómo dice también Jeremías 2:22. Este es un versículo muy conocido por nosotros. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa lo que hagamos, nos podemos reformar externamente, pero aún nuestro pecado está delante de Dios, porque el único que puede limpiar nuestra maldad y lavar nuestras ropas de la inmundicia de pecado es solamente la justicia de Cristo. Apocalipsis usa este símbolo para hablar cómo Cristo nos justifica y nos perdona. Pero ¿qué más es lavar la ropa? Noten qué interesante lo que dice Apocalipsis 22:14 en la Biblia Reina Valera 1960. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Noten, requisito. Para comer del árbol de la vida, esta es una referencia al jardín del Edén. Noten de dónde viene esto. Del Edén, el árbol de la vida. Requisito para poder entrar a la ciudad, por la puerta de la ciudad, y comer del árbol de la vida es lavar la ropa. Sin lavar la ropa no podemos tener acceso. Es muy importante esto, hermanos. Pero ¿qué es lavar la ropa? La Reina Valera 60 dice: bienaventurado, Macario, dichosos los que lavan su ropa. Hermanos, lavar las ropas en el griego, la palabra correcta que se debe traducir aquí, lavar las ropas, es guardar los mandamientos. O sea que estar vestidos con la justicia de Cristo y estar lavadas nuestras ropas es tener el carácter de Cristo y obedecer sus mandamientos. Se lo voy a demostrar que los que lavan las ropas en la sangre de Cristo son los mismos que son leales a los mandamientos de Dios. La Reina Valera 60 se presta a confusión porque no da la fuerza del texto. En el griego dice los que guardan los mandamientos, porque lavar las ropas es lo mismo que guardar los mandamientos. Se lo voy a demostrar. Siempre lo he dicho en mis clases, que una de las herramientas para poder hacer un exégesis y un estudio serio de un texto bíblico es comparar versiones de Biblia para ver cómo traduce el texto y ver la gramática del texto. Aunque en griego se escribe casi lo mismo, lavar las ropas y guardar los mandamientos, pero cuando leemos otras versiones de Biblia, en lugar de decir lavar las ropas, dice guardar los mandamientos, porque los que son leales a Cristo guardan los mandamientos. O sea que
estar vestidos con la justicia de Cristo implica reflejar el carácter de Dios y también significa ser leales a sus mandamientos. Y se lo voy a demostrar. La Biblia Reina Valera Antigua. La Reina Valera Antigua traduce correctamente este texto de Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Noten que aquí traduce correctamente el texto. Porque los que lavan sus ropas son los que guardan los mandamientos de Dios. Noten cómo dice esta otra cita, Reina Valera de 1909, la misma cita de Apocalipsis 22:14. Noten cómo lo traduce. Reina Valera 1909 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Noten qué interesante cómo dice esta otra Biblia, Biblia Peshitta. Estas Biblias son antiguas, más antiguas que la Biblia católica y que la Reina Valera. Biblia Peshitta en Apocalipsis 22:14 dice, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Noten esta otra cita, código textual hebraico del Nuevo Testamento. Apocalipsis 22:14 lo traduce así, benditos los que lavan sus ropas y guardan sus mandamientos, ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Noten, porque lavar las ropas es lo mismo que guardar los mandamientos. ¿Cómo sabemos que acá está hablando Juan de los 10 mandamientos? Sencillo, lean el versículo 15, Apocalipsis 22:15, para que vean que la Biblia es su propio intérprete. Vamos a ver de que aquí Juan está hablando de pecados que infringen los 10 mandamientos. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros se estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Noten, hermanos, que estos son pecados que infringen los 10 mandamientos. Hechicería tiene que ver con infracción al segundo y al primer mandamiento. La fornicación tiene que ver con la alteración del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Los homicidas tiene que ver con no matarás. Los idólatras tienen que ver con el segundo mandamiento que prohíbe las imágenes y el culto a las imágenes. Y todo aquel que hace mentira. La mentira es la alteración al mandamiento que dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. O sea que el contexto indica que de los mandamientos que habla el versículo 14 son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y no podemos darle otra interpretación porque la Biblia se interpreta a sí misma. Muy importante eso. Ahora, para terminar, vimos, hermanos, de que los únicos que van a poder salir victoriosos en el Armagedón y que ninguna plaga tocará a los hijos de Dios son los que estén vestidos con la justicia de Cristo, los que reflejen el carácter de Cristo, los que obedezcan su ley, son los que van a ser protegidos en las plagas y durante el Armagedón. Saben de que estas referencias vienen también del Salmo 91. O sea, el Salmo 91 se conecta con la protección de los 144,000 durante las plagas y el tiempo de angustia de Jacob. Ninguno de los 144,000 va a perecer porque va a ser protegido. Y eso proviene del Salmo 91. Yo di una clase sobre el Salmo 91 y lo conecté con los 144,000 y con el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, vamos a ver las referencias de dónde vienen. Salmo 91, versículos 1 al 3. El que habita al abrigo del Altísimo. O sea que hay un abrigo acá. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío,
mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Este salmo se lo pueden los brujos, los ateos, los paganos, los borrachos, los sodomitas, los fornicarios y aún hasta los paganos. Ellos lo usan como un talismán, como un amuleto. Lo ponen en la puerta y la ponen la Biblia abierta en la mesa, en la casa. Porque ellos creen de que por tener un salmo en la pared, eso va a ahuyentar a los demonios. O que por rezar este salmo, los demonios van a salir espantados. No, hermano, no seamos ignorantes de la Biblia. Esta promesa es para los que son fieles a Dios. Habitar al abrigo del Altísimo es otra referencia a ser leal a la ley de Dios y reflejar el carácter de Cristo. O sea, este salmo es una promesa para los hijos de Dios leales, no es para los brujos. ¿Saben, hermanos, que los brujos recitan el Salmo 91 cuando van a hacer su fechoría? Los santeros, los curanderos, se pueden en el Salmo 91 y lo usan como un amuleto. Pero hermanos, este salmo es una promesa para los hijos de Dios, para los siervos de Dios leales, que están vestidos con la justicia de Cristo. Son ellos que van a ser protegidos de las plagas. Salmo 91, versículos 8 al 11. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Los 144,000 van a ser protegidos de las plagas y verán cómo los impíos son atormentados por las plagas. Por eso es que lo he dicho, hermano, esa herejía del rapto secreto, de que Dios va a llevarse a la iglesia raptada para el cielo para que no sufra las plagas, es una doctrina diabólica. Dios no necesita raptar a nadie para protegerlo. En medio de la tempestad, Dios protegerá a sus hijos, así como lo hizo con Israel en Egipto cuando cayeron las plagas. Noten cómo dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque estaremos vestidos con la justicia de Cristo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti y que te guarden en todos tus caminos. Este salmo se cumplió con Cristo. Satanás pervirtió este salmo, pero Cristo no tenía necesidad de saltar del pináculo del templo, porque Cristo habitaba al abrigo del Altísimo. Cristo era un hijo de Dios obediente a los mandamientos del Padre, y Cristo fue protegido de las garras del destructor. Esto mismo pasará con el remanente en los últimos días. Van a ser protegidos de las plagas y del Armagedón. Nadie los tocará porque están vestidos con la justicia de Cristo. Los que se van a perder son los que estén desnudos y los sorprenda el día que viene como ladrón a la medianoche. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información y esta clase haya sido de bendición y que no solamente pueda quedar en teoría, sino que cada día podamos vivir tomados de la mano de Cristo. Que cada día podamos estar vestidos con la justicia de Cristo. Saben, hermanos, que esta es una tarea de todos los días. Estar seguros de nuestra salvación, estar seguros de que sí hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Dios te bendiga, hermanos. Espero que haya sido una bendición este estudio y perseveremos hasta el final. Pon tu mirada en Cristo, porque es el autor y consumador de la fe. Vengamos de rodillas, hermanos. Gracias, Padre eterno, por esta clase, gracias por este estudio. Te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Hemos descubierto que estar vestidos representa estar cubiertos con tu justicia, tu carácter santo, sin mancha y sin arruga, que se revela en todos tus mandamientos. Y también hemos descubierto que estar desnudo significa estar sin tu justicia, la cual nos hace que no somos idóneos para entrar al reino de los cielos. Gracias, Padre, por tus mandamientos
que es un reflejo de tu carácter. Gracias, Padre, por esta clase. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.